Es el tiempo del señor diputado. Gracias, presidente. Landini. Venimos a fundamentar nuestra visión negativa frente a la rendición de cuentas que nos envía el Poder Ejecutivo. Para empezar, recordemos que la rendición de cuentas es el artículo primero de los 276 que mandó el Poder Ejecutivo. Los 275 restantes refieren a las correcciones o los ajustes. Pero el primero dice, apruébase la rendición de cuentas del ejercicio 2016 con equivalente 2.500 millones de dólares de déficit. Eso es lo que dice y eso es lo que tenemos que aprobar. Todo lo demás son los artículos que van a ir ajustando la legislación presupuestal o no, como es tradicional. A ese artículo primero lo acompañan un volumen importante de informaciones que hacen a la rendición de cuentas y que debo destacar que el Ejecutivo se ha esmerado en aportarla de modo cada vez más completa y detallada, lo que hace cada vez más difícil poder adentrarse en ella y estudiarla en el poco tiempo que tenemos y con los escasos equipos. Pero es una información abundante. Nosotros no podemos aprobar de por sí una rendición de cuentas que dice nos faltaron 2.500 millones de dólares para cerrar el ejercicio. Cualquier empresa, cualquier organización, cualquier familia a la que le falta un número tan importante tendría que esmerarse en corregirlo. Sin embargo, del análisis del informe económico financiero del propio gobierno nos dice que para el año 2018 piensa cerrar su ejercicio con 1.800 millones de dólares de déficit. Es decir, si todo funciona bien, si el Ejecutivo no se equivoca en las previsiones que hace tanto de los egresos, que pueden sorprenderlo con excepciones, como de los ingresos, que pueden sorprenderlo por variaciones en la economía regional o internacional que impactan la nuestra, si al gobierno todo le sale bien, le faltarán 1.800 millones de dólares para cerrar las cuentas. Nos dice el gobierno además que el presupuesto está financiado porque tiene autorizados créditos contingentes que puede obtener con una sola llamada telefónica y que esos créditos superan los 2.000 millones de dólares. Nos dice que Uruguay ha construido una confianza que le permite acceder a la colocación de sus papeles públicos de modo siempre ventajoso. Y se ufana de que sale al mercado a colocar un monto importante de deuda y tiene ofertas por el doble. Nosotros debemos destacar que deberíamos estar contentos si no tenemos que pedir prestado. Pero el Uruguay hace cerrar sus cuentas a partir del endeudamiento. Esta es la variable. Como decía el diputado Posadas, Uruguay ha pasado el límite saludable, y la palabra saludable fue usada por el señor ministro de Economía en la presentación del presupuesto quinquenal, del 40% en la ratio entre deuda neta y producto bruto. Estamos hoy en el 43 y las previsiones son del 49. ¿Y por qué las previsiones son tales? Porque el gobierno construye sus escenarios futuros cerrando las cuentas públicas a partir del aumento del déficit y por lo tanto del endeudamiento para cubrirlo. Este año vamos a superar los 1.500 millones de dólares de pago de intereses solamente, en un total de unos 3.100 millones de dólares que vamos a pagar, la mitad de los cuales entonces no son amortizaciones sino intereses. Uruguay paga, por eso consigue. Y paga porque el rumbo que tomó el país con los costos que fueron necesarios asumir en el año 2003 para hacerle frente a la crisis, pasaron por cumplir los compromisos. Y se cumplieron los compromisos. Y como se cumplieron los compromisos y no se recorrió el camino del default que había recomendado el líder opositor de aquellos tiempos, el doctor Tabaré Vázquez,
Uruguay preservó un valor fundamental de la confianza, que es que las deudas se pagan, se honran los compromisos. Y se construyó un escenario de endeudamiento que se le llama soberano, que tiene sus claros y oscuros. Es soberano porque se supone que no hay ningún centro financiero internacional capaz de condicionar el rumbo de la economía nacional, como sí lo hubo y sí lo condicionó, pero con el que se podía sentar a negociar la deuda. Hoy es soberano desde ese punto de vista, pero Uruguay debe cumplir sus compromisos y no tiene con quién renegociar una deuda porque son infinitos y desconocidos los poseedores de la misma. O sea que antes de pagar otras obligaciones, sean de cualquier naturaleza, Uruguay paga deuda. Si hay algo seguro que se paga y que está en el presupuesto nacional a través de transferencias, son las deudas. Pero como no alcanza los recursos para pagar la deuda, ni siquiera los intereses, Uruguay contrae deuda para pagar deuda. Primero un paréntesis para seguir con el razonamiento. Estamos ante un presupuesto desfinanciado. Esa fue la polémica que enojó y molestó al ministro de Economía, que salió de la comisión con agravios hacia mi persona que no son comunes en él, salvo cuando se enoja. Estado de su personalidad muy disfrutable. A decir que no se había dicho la verdad, que el presupuesto estaba financiado porque Uruguay lo financiaba con deuda. Desde el punto de vista técnico, estrictamente técnico, en la academia puede ser. Pero financiar con deuda no es lo que se nos exige a nosotros, señores parlamentarios de la oposición y del gobierno. Cada vez que a este cuerpo se le ocurre incrementar un peso, por más justa que sea la causa y el destino, tiene la obligación de encontrar recursos genuinos para poder pagar o financiar, esa es la palabra que usamos, el gasto que incrementamos. Y si queremos destinar 2 pesos más a la salud, a la educación, a la universidad o al destino que sea, siempre tenemos que encontrar de a quién sacarle plata viva y sonante y contante o qué impuesto poner. En cambio, el Poder Ejecutivo cierra sus cuentas de una manera diferente. Las trae diciendo, me van a faltar 1.800 millones de dólares, pero están financiadas porque tengo a quien pedirle prestado. Y uno está tentado en preguntarle, pero ¿y por qué no financia 100 millones más si arreglamos algunos problemas? ¿Por qué no emite un poco de deuda y pagamos los 40 millones a los judiciales? ¿Por qué no resolvemos, no sé, el hospital de clínicas con un poquito más de deuda? Porque si usted resuelve 1.800 millones con deuda, ¿por qué no resolvemos 1.900? Ah, porque esa no es una manera genuina de financiar, salvo cuando el señor ministro tiene que justificar el desequilibrio de sus cuentas públicas. Pero yo venía por el lado del modelo, de un modelo que debo decir una vez más, y sería bueno un día discutirlo en una parte, un modelo que ha fracasado. Porque un modelo económico exitoso distribuye, hace justicia, da señales de equidad, pero es sustentable en el tiempo. Las políticas sociales que no son sustentables hacen incierto e insustentable el desarrollo nacional, porque terminan hipotecando y comprometiendo recursos públicos que deben ser destinados al desarrollo para sostener esas políticas. Es facilísimo venir a flexibilizar las jubilaciones y distribuir bondades y decir, ahora la gente se va a jubilar con condiciones menos severas.
pero después se viene 2 o 3 o 4 años después a decir: hemos tenido un gasto endógeno no calculado superior a los 100 millones de dólares, que el año que viene se repetirá y tendremos que prepararnos para él, con cara de grado 5, sorprendido por el gasto endógeno no previsto. ¿Cómo no estaba previsto? Por supuesto que estaba previsto, porque la generosidad siempre se paga, siempre se paga. El problema es que si se paga hipotecando recursos que son necesarios para la sustentabilidad del modelo, a la larga se hipoteca igual. Por eso ha crecido la deuda. Por eso este año le tenemos que sacar a los trabajadores de bolsillo 1.500 millones de dólares para pagar los intereses de los capitalistas que nos prestaron. O vivimos en otro planeta. O cuando nos alegramos de que llegó dinero para prestar porque confían en Uruguay, creemos que son fondos de caridad. Son capitalistas que colocan sus ahorros o sus ganancias en lugares donde le va a dar mejores ganancias. Se llaman especulativos, frase colocada habitualmente en los demonios de la izquierda. Y vienen esos capitales especulativos a Uruguay a especular con los intereses de sus colocaciones a cortos o a largos plazos. Pero los intereses se pagan, muchachos, se pagan. Y este año vamos a pagar 1.500 millones. Andamos con una chismosa por el mundo tratando de buscar 1.000 millones de dólares para cumplir con UPM. Pero resulta que eso es menos de lo que tenemos que pagar de intereses. Y no podemos pedir prestado para hacerle las vías a UPM porque pasamos ese famoso ratio entre esas dos variables, el Producto Bruto y la deuda neta. Entonces el modelo se hace insustentable. El Frente Amplio construyó un modelo de reparto sobre la coyuntura que permitió una riqueza ocasional en el mundo por la salida del mercado chino, que irrumpió con crecimientos superiores al 10%, que sorprendió con un mundo que le quería dar de comer a 1.200 millones de personas que no tenían un grado de desarrollo, que hoy tiene 600 millones de chinos en clase media y quieren consumir. Y cuando se generó esa situación que generó también y de la mano la necesidad de productos que por supuesto en el mercado aumentaron de precios, Uruguay se benefició porque tenía su propio petróleo en los alimentos. Y vendimos soja a precios al doble que hoy. Y vendimos leche en polvo a $5.000 la tonelada. Y vendimos trigo, y vendimos todo lo que teníamos. Y China se transformó en nuestro principal destino para la carne. Y todo a buenos precios. Y todo lo que teníamos se vendía. Y con esa riqueza que llegaba, el mismo que inventó para justificar los gastos no previstos el término endógeno, había inventado en aquel tiempo la expresión espacio fiscal. Y venía el ministro Astori y nos decía, tenemos X, pero vamos a tener X más. El espacio fiscal, vamos a crecer. Y entonces, ¿qué hacía? Gastaba lo que tenía y proyectaba gastar lo que iba a venir. Y se gastaba todo. Y el Frente Amplio entraba en aquella rebatiña maravillosa para repartir según la clientela de cada uno de los sectores. Y iba para la universidad, para la salud, para la caminería, para las intendencias. Y se gastaba todo lo que había y lo que iba a venir. Y entonces se dio esa maravilla que en los 10 mejores años del crecimiento de la economía duplicamos el endeudamiento. Y se acabaron esos años y hoy la soja vale 290, no 600. Y la leche en polvo se vende menos porque Rusia ya no nos compra lo que nos compraba. Y varios otros países compran a menos, etcétera, etcétera. Y la economía crece al 1,5, pero el gasto quedó igual. Y no hay con qué pagarlo. Por lo tanto, aumenta la dependencia, porque ahora hay que llamar al capital financiero internacional soberano
que son los ricos del mundo, que vengan a comprar deuda. Y entonces el modelo no es sustentable. Al liberalismo que siguió las recetas fondomentaristas, que no dio soluciones a este país, lo sustituyó un modelo de izquierda populista que en algunos lados distribuyó la coyuntura del precio del petróleo y en otro de las materias primas, la mayoría de ellas naturales. Y que cuando se acabó la coyuntura del petróleo a 100 o la soja a 600, nos bajamos del árbol y empezamos a tocar la tierra de verdad otra vez. Y entonces nos dimos vuelta a buscar el producto de la riqueza y dijimos, con un producto bruto que tenía 20.000 millones de dólares, ahora en 55.000, con este crecimiento excepcional de estos años, debe haber ferrocarril en Uruguay. No, no hay ferrocarril. Pero debe haber entonces infraestructura vial. No, tampoco hay. Los puertos deben estar maravillosos. No. Pero sin embargo debe haber una inversión en educación que está transformando. Tampoco. No, es que Uruguay seguramente se está preparando para la inserción internacional en alguno de los bloques mundiales de la economía de los que no nos vamos a escapar. Y cualquier inserción tiene ganadores y perdedores. Y Uruguay seguramente está preparándose para la reconversión de los perdedores. Para ganar donde es fuerte y para compensar donde es débil. Tampoco. No sabemos dónde estamos, en qué parte del mundo nos vamos a ubicar. Está en debate. Si queremos abrir el país hacia China, Europa, Estados Unidos, el Mercosur, el Pacífico, nadie sabe. Y ese es un dato clave, porque en la visión larga está la estrategia. Siempre hay que saber hacia dónde va para preparar a la gente, al trabajador, al obrero, al empresario, a la competitividad, pero sobre todo a los jóvenes, porque esa es la mano de obra calificada que tendremos que preparar. ¿Hacia qué mundo vamos? El otro día leía que la Volvo ya dispuso que en el año 2019 no va a producir más autos a combustión. No hay más. No hay más autos a combustión. Y nosotros no somos capaces de saltearnos esa etapa y prepararnos para la que estamos seguros que va a venir. Y discutimos si queremos tener guarda en los ómnibus. Todavía discutimos eso. Porque no hay rumbo. Y acá tenemos un presupuesto que yo comparto al decir del Poder Ejecutivo. No solo es la principal ley de un gobierno, sino que es el plan estratégico de un gobierno, que dejó de ser quinquenal para ser anual porque la vamos piloteando año a año. Porque la Constitución, que es sabia, dice que el presupuesto es quinquenal y se ajustan las rendiciones de cuentas cada año, pero hay un rumbo medianamente largo que coincide con el ejercicio del gobierno. Pero este gobierno en el 2015 hizo un presupuesto para el 2016 y 2017 con la promesa de una bisagra allí para los otros 3 años. Pero resulta que en el 2016 hizo un ajuste fiscal y cambió el presupuesto para el 2017, que es el vigente. Y en el 2017 hace uno para el 2018. Y por supuesto en el 2018 tenemos que hacer el 2019. Esto que está apartado de la Constitución es además una pésima praxis de la gestión. Le permite al equipo económico irle a la economía con la rienda corta para irla piloteando según vienen las cosas. Pero es imposible planificar. Le impide al administrador tomar decisiones correctas en el buen gasto. Si el plan dice que en el año 3 van a estar construidas 20 escuelas, el administrador sabe que en el año 1 tiene que preparar maestros para las 20 escuelas. Si eso no se planifica de ese modo, no se puede administrar. Fíjense lo que nos pasa con ANEP. ANEP tiene todos sus recursos en el Fondo de Infraestructura Educativa
para superar la ineficiencia de ANEP, se le pasa a un privado toda la plata. Vamos a decir las cosas como son. La administra la Corporación Nacional para el Desarrollo, la plata de ANEP, para hacer las escuelas, con otras reglas de juego. Está bien, nosotros lo votamos. Ahora resulta que este año la ANEP empieza a tener escuelas, jardines y polideportivos que surgen y vienen de ese fondo de infraestructura educativa. Entonces no ponen en el presupuesto las creaciones de cargos, los salarios para los docentes, para los ayudantes, para los administrativos, para los auxiliares de todas esas escuelas, polideportivos y jardines que se terminan de construir. Pero no se los aprobamos porque no hay plata. Y concluimos con el presidente de ANEP. Pues entonces la tendremos este año, la cerraremos y le pondremos macetas, porque niños no va a haber. Habrá escuelas, pero no habrá niños, porque no hay maestros. Y lo mismo pasa con la universidad. ¿Saben por qué? Porque el programa del Frente Amplio y el presupuesto nacional dice que se tenderá al 6% del Producto Bruto para la educación. Y eso no es verdad. No se ha sincerado el debate, cosa que hay que hacer. Yo dije y dije mal, me expresé mal en la comisión y luego me corregí y quiero dejarlo acá claro. Yo estoy convencido que un país que quiere saltar al desarrollo debe dedicar aún más de un 6% de su producto a la educación. Debe gastarlo bien, saber en qué lo gasta y hacerlo bien. Pero no es un problema de porcentaje. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, digamos la verdad, desde el 2011 al 2017, el Producto Bruto Educativo, incorporando al sector educativo, áreas que antes no estaban incorporadas, porque ahora hasta el Plan Ibirapitá figura allí adentro, incorporando todo al sector educativo, la UTEC, el Plan Ceibal, la formación militar, policial, etcétera, en ese momento era el 4.4% del Producto Bruto, 2011. 7 años después, en el 2017, con lo que se espera votar en este presupuesto, el presupuesto educativo, los datos oficiales, lo que vienen en el informe económico financiero dice que llegará al 4.9%. Es decir, en 7 años el presupuesto educativo creció el 0,5%, lo que no es poco. Y menos poco es en términos absolutos porque ese 0,5 en una economía en crecimiento es mucho dinero. Pero también es cierto que para llegar a 6 puntos hay que crecer en un año, el que viene, en un año, 1.1% de un Producto Bruto que el gobierno dice que va a estar en 59.000 millones de dólares y por lo tanto le están faltando al presupuesto nacional 664 millones de dólares para llegar al 6% del Producto Bruto del último año. Y la Universidad de la República proyecta sus gastos planificados sobre la base del porcentaje que le va a tocar del presupuesto educativo. Entonces, claro, el Poder Ejecutivo le da 400 millones de pesos, menos 348 millones de pesos, y la universidad en su artículo primero trae 4.400 millones de pesos y 600 millones de pesos más en el artículo segundo para el clínicas, no para reconstruirlo, para el funcionamiento. O sea, estamos a 5.000 millones, estamos a una fortuna de lo que pide la universidad. ¿Se desubicó? No, la universidad pide lo que dice que se le iba a dar. Y la ANEP hace lo mismo. Por eso, esta mala praxis de prometer y luego tener que hacer un presupuesto por un año para que no se note que no se va a cumplir, puede ser que le eche agua al incendio, pero ayuda a seguir gastando mal. Esta rendición de cuentas lo que trae, financiado, aunque no del todo, es lo que se da en llamar el incremento. Hay un incremento del gasto que hay que financiar, más un retraso que quedó. El gasto se incrementa en 72 millones de dólares, 10 para cumplir el convenio, 50 para cumplir el convenio salarial con ANEP,
12 para cumplir el convenio salarial con la universidad y 10 para pagar la primera cuota del acuerdo del gobierno con los judiciales que firmaron. A eso hay que sumarle 40 millones de dólares que estaban financiados, pero como se cayeron algunos ingresos, en particular el Banco República no podrá distribuir más ganancias durante algunos años y aportaba unos 90 millones de dólares, en realidad el gobierno tiene que cubrir para equilibrar sus cuentas más allá del déficit previsto 112. Y no tiene mejor idea que volverlo a ajustar por los ingresos. Habíamos dicho claramente no votamos más impuestos, el país no lo resiste. Y cualquier otro ajuste que venga deberá ajustarse por los gastos. Y en un presupuesto de 16.200 millones de dólares habrá que encontrar de dónde sacamos esos que faltan. Pero el gobierno insiste con seguir incrementando y como ya rasca la lata, crea un impuesto que va contra su propia filosofía. Aumenta la tasa consular, que así se llama, pero es en realidad el impuesto a las importaciones, y con ello no solo afecta el precio de bienes que el país importa, algunos suntuarios, sino que afecta el precio también de algunos bienes que son parte de la producción nacional y por lo tanto afecta el costo de producción. Y además se arriesga a que, como casi todo impuesto a las importaciones, se transforme rápidamente en un impuesto a las exportaciones, porque toda medida de protección de esta naturaleza siempre tiene como respuesta un impuesto compensatorio de la misma naturaleza del otro lado. Y termina otros países gravando nuestras exportaciones. Va en sentido contrario, nos retorna al precio de las importaciones, y estas también son cifras oficiales, que rigieron en la franja de años de 1998 a 2001, desde allí para acá siempre estuvieron más bajas y ahora volvemos a aquellas alturas, y disgustan a otros países que hacen negocios con nosotros, que no quieren vendernos más caro cuando nos compran más barato. Otra muy mala praxis. Y luego, en el colmo de la imaginación, le quiere vender a la gente que le pone un impuesto al juego, porque no debe haber cosa que tenga peor prensa que el juego. Y dice un impuesto al juego, no es un impuesto al juego. El primer artículo, que es muy encriptado para los que no van a las referencias, modifica un IRPF, el IRPF al incremento patrimonial. Hoy existe un IRPF que es el IRPF al incremento patrimonial que grava las enajenaciones en aquellos aspectos que acrecentan el patrimonio. Es decir, si usted compró un bien en $100.000 y porque lo mejoró, porque cambió el mercado, porque usted se esmeró, lo vende en 130, en cualquier momento, muchos años después, usted va a pagar un 12% de IRPF porque incrementó su patrimonio en $30.000 y esos 30 pagan. Lo que se modifica es que pasan a gravarse como incremento patrimonial los premios de los juegos de azar. Pero no paga la empresa, paga la suerte, es un impuesto a la suerte. Pero no paga la empresa, no es un impuesto al juego, es al jugador que gana. Vamos a dejarlo claro. Y le hace 20 vericuetos para que no paguen los caballos de carrera, ni paguen la ruleta, ni paguen los slots. Y pagan un poquito los juegos que ya pagan. Porque la quiniela, el 5 de oro, la tómbola, la raspadita, son los únicos juegos que pagan IVA en la apuesta. Los demás no pagan IVA en la apuesta. Y el 5 de oro es el único que paga un impuesto específico al premio, el 5% al Fondo Nacional de Recursos. Los demás premios no pagan. Bueno, esos son los que van a pagar algo. En mis números, y 3, 4 millones de dólares. En mis números. El gobierno trajo que con eso recaudaba 17. Es imposible. Pero el tiempo dirá quién tiene razón. Lo cierto es que vino con impuestos que no vamos a acompañar. Ni otros que la imaginación del Frente Amplio ha incorporado tampoco. Es cierto que esta rendición de cuentas es diferente. No porque el gobierno haya perdido las mayorías. No, porque eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido
es que ya nadie tiene mayorías. Y esas mayorías se construyen ocasionalmente en un sentido o en otro. Y esto ha pasado en la comisión. La comisión ha tenido, ya redondeo, en su accionar como resultado que muchas propuestas del Frente Amplio salieron 9 en 18 empatado, negativa y descartadas, por lo tanto, y muchas de la oposición han tenido 9 en 18 negativa y descartadas. Ingresaron a la comisión 276 artículos enviados por el Poder Ejecutivo y casi 100 por los organismos, pero el presupuesto salió con 246, porque todo lo relevante, puesto de un lado, puesto del otro, no tuvo mayorías. Y las mayorías se irán viendo en sala. Y esto obliga a la apertura. Yo quiero terminar mis palabras diciendo que propusimos financiamiento razonable para incrementos de gastos nuevos que no trajo el Ejecutivo, razonables y moderados, en los que coincidimos con la bancada del gobierno. Los destinos son todos los mismos. La ANEP, el INAHU, el INISA, fiscalías, INED, etc. Y como eso tenía 50 votos, obligamos a que el gobierno buscara sus propios 50 votos. Y nosotros financiábamos con una tijera, que es la herramienta que tenemos cortando por arriba para financiar, y el Frente usa el bisturí porque tiene mejor información que nosotros y va sacando de acá y de allá para poder reasignar. Y bienvenido sea. Vamos a revisar y quizás acompañemos la mayoría de lo que el Frente propone, porque en los destinos siempre estuvimos de acuerdo y estas no son opiniones, están documentadas en la comisión. Por favor, redondee, diputado, sí, que no puedo darle más tiempo. Y lo vamos a ver. Y este es el efecto de que nadie tiene mayoría. Llegó el tiempo de que el Parlamento haga política y construya entendimientos. Ya no hay manos de yeso. Habrá que poner inteligencia. Muchas gracias, presidente.